Ok, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Les llamo?
No, maestra de ceremonia, chido. Bueno, si no llega, pues ya los quizás hasta el piso. ¿A ustedes? Sí, yo soy Claudia. Sí. Hola. Victoria, sí. ¿Dónde voy yo? Acá. No sobra ninguna silla. No. Pero me voy a mover. ¿Me ayudas también? Que me ayude, Vichy. El doctor Ricardo Valle. Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Para ofrecerle una estancia más agradable y segura en nuestras instalaciones, le pedimos seguir las siguientes indicaciones de seguridad. Actualmente nos encontramos en el auditorio Ignacio Yacuría de Azcoechea. En este momento, visualice las rutas de evacuación señalizadas por las mismas entradas a esta aula. Localice la ruta de salida más cercana que le pueda llevar hacia el punto de reunión establecido en el estacionamiento de Puerta 10. En caso de emergencia, se activará la alarma de evacuación. Al escucharla, guarde la calma y siga la ruta de salida que localizó y que le llevará al punto de reunión establecido en el estacionamiento de Puerta 10. No corra, no grite y no empuje. Siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. En caso de sismo, se activará la alerta sísmica. Al escucharla, guarde la calma. Resguárdese en su lugar o en las zonas de menor riesgo que están debidamente señalizadas. Evite desplazarse mientras perciba el movimiento. Existen objetos que pueden lastimarle en caso de que caigan. Posterior al sismo, siga las indicaciones de las brigadas de evacuación. El día de hoy no tenemos algún simulacro programado, por lo que, en caso de escuchar la alarma de evacuación o la alerta sísmica, siga las instrucciones de las brigadas de evacuación. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Desde la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en particular desde su Departamento de Derecho, quisiera darles la más cordial bienvenida a la presentación del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Mi nombre es Graciela Teruel y soy la directora de la División de Estudios Sociales. La Universidad Iberoamericana no puede ser indiferente a la realidad que vive nuestro país, en particular a los cambios tan grandes que experimenta México debido a la puesta en marcha de la denominada reforma al Poder Judicial.
Precisamente en este contexto, desde hace algunos meses iniciamos un proceso de construcción y diálogo de la mano con la doctora Ana Laura Magaloni del Departamento de Derecho de la Ibero, así como muchos otros actores que tienen alguna vinculación con los importantes cambios que enfrenta la justicia en estos días. En este contexto, hemos dialogado con personas que colaboran en el Poder Judicial de la Federación, importantes firmas de abogadas y abogados, profesoras, profesores, en fin, con una multiplicidad de actores con el propósito de comprender mejor en qué aspectos del amplio fenómeno que implica la reforma al Poder Judicial deberíamos poner atención. Como resultado de este constructivo proceso de diálogo, el día de hoy queremos presentar ante nuestra comunidad académica, así como al amplio grupo de invitados e invitadas de diferentes ámbitos del entorno jurídico que hoy nos acompañan, los objetivos y el propósito de este proyecto tan ambicioso que hemos denominado Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Para ello, en primer lugar, me gustaría presentar a ustedes al panel que nos acompaña esta tarde. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y quien es uno de los grandes impulsores que han permitido materializar este gran proyecto. Muchas gracias, rector. Además, me da mucho gusto darle una cálida bienvenida a la doctora Ana Laura Magaloni Kerper, coordinadora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia y quien lleva la batuta en este importante espacio. Quisiera darle también la más cordial bienvenida a nuestro vicerrector académico, el doctor Alejandro Anaya. Por otro lado, quisiera presentar algunas de las personas que han aceptado apoyar a nuestro observatorio en la conducción de sus diferentes ejes de trabajo y que de un momento más va a explicar con más detalle la doctora Magaloni. Impulsando la vertiente periodística, nos acompañan dos personalidades ampliamente reconocidas en el mundo del periodismo y que sus trayectorias son ampliamente reconocidas. Me refiero en primer término a la maestra Gabriela Barquetín, quien además de ser profesora de esta universidad, es titular del noticiero Así las Cosas, que se transmite todos los días a través de W Radio. Bienvenida, Gaby. También en este mismo ámbito nos acompaña otra institución del periodismo en México. Me refiero a Daniel Moreno, quien además de su trabajo como periodista, todas y todos lo reconocemos al haber sido director fundador de Animal Político, espacio que encabezó entre 2010 y 2025. Bienvenido, Daniel, a esta casa de estudios. Adicionalmente, quisiera decirles que este proyecto vinculará estudios de tipo cualitativo y cuantitativo. Por ello, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Claudio Flores. Traigo mis lentes, allá está. Quien además de ser orgulloso profesor del Departamento de Comunicación de la Ibero, también cuenta con una importante experiencia en el análisis e investigación cualitativa a través de la revisión de narrativas en medios de comunicación. Bienvenido, Claudio. Y bueno, finalmente quisiera agradecer la presencia del doctor Ricardo Ortega Soriano, director del Departamento de Derecho y quien ha colaborado de manera muy estrecha con la doctora Magaloni para construir nuestro observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Gracias, Ricardo. Y para iniciar nuestro evento, quisiera dar la palabra al doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para que nos comparta un mensaje. Muchísimas gracias, estimadas y estimados integrantes de este panel, autoridades de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, integrantes de la comunidad, amigas y amigos. Sobre todo, pues me da mucho gusto ver
a los estudiantes, a las estudiantes aquí presentes, de verdad. Me da muchísimo gusto. Nos reúne hoy la presentación del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. La puesta en marcha de esta iniciativa es una respuesta académica a la coyuntura judicial de México, pero también a un compromiso con el país y su ciudadanía. Desde la Universidad Iberoamericana asumimos nuestra responsabilidad de pensar críticamente la realidad para transformarla desde la verdad, la justicia y la dignidad humana. Hoy el país se encuentra ante un nuevo panorama político y judicial. La reforma que está por llevarse a cabo pone en riesgo algunos de los pilares del Estado de Derecho. Bueno, ya se llevó a cabo. No exageramos al decir que estamos ante una alteración profunda y peligrosa del sistema de justicia mexicano. La legitimidad de los poderes judiciales no puede provenir solo de las urnas. Una persona juzgadora elegida por votos pierde el resguardo necesario frente a las presiones políticas y pierde también el valor que otorga la formación técnica, la trayectoria ética y la independencia frente a otros poderes, lo que hemos estudiado como el check and balance, ¿verdad? Las próximas elecciones judiciales abren la puerta a un nuevo tiempo de incertidumbre. Si quienes acuden a los tribunales se enfrentan con funcionarios que atienden más a los humores de las urnas que a la solidez argumental de sus fallos, el sistema de justicia se vuelve impredecible e inseguro. Lo estamos viendo ya en el arranque de las campañas para la próxima elección judicial, que nos han dejado, pues francamente, a todas y todos mucha desolación. Las candidaturas apuestan mayoritariamente a congraciarse con estructuras clientelares para beneficiarse de la movilización de electores durante la jornada de junio. O bien a seducir votantes a partir de videos frívolos para las redes sociales en los que todas las personas aspirantes ofertan sus credenciales de honestidad pretendidamente inigualables en cada caso. Un triste espectáculo que confirma los peores temores sobre la reforma. A ello se suma la decisión de esta reforma de no tocar las fiscalías, muchas de las cuales no cuentan con un enfoque decidido en favor de los derechos humanos y son espacios de impunidad estructural, corrupción e ineficiencia. Lo hemos visto recientemente en el caso de Tuchitlán, donde se documentó la ineficiencia de la Fiscalía de Jalisco al tiempo que se evidenciaron las carencias de la Fiscalía Federal. Acabo de escribir un artículo sobre esto hace unos días. De continuar con este camino, avanzaremos en una ruta de erosión constitucional, donde nuestros graves problemas de justicia no serán resueltos. Y si bien el sistema anterior presentaba graves fallas, el que se propone sustituirlo no subsana ni los vicios anteriores, ni propone nuevas formas de acercar la justicia a la ciudadanía. Y por eso estamos aquí, por eso me da mucho gusto que estén también los y las estudiantes, porque este es el sistema que les va a tocar. Déjenme insistir en un momento en este punto. Desde mi experiencia personal, como saben, además de ser jesuita, soy abogado y antes de haber sido rector, dirigí el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, nuestra más importante obra social en México. Tengo bastante experiencia en recibir gente y ver los casos desde abajo. Por lo tanto, puedo dar testimonio, habiendo caminado con la gente en fiscalías y juzgados, de cómo nuestro problema de impunidad está más en la investigación de los delitos que en su juzgamiento. Más en la justicia local que en la Suprema Corte de Justicia. Más en el acceso a la justicia desde abajo que en la vigilancia judicial únicamente desde arriba. No abajo. Abajo están los problemas. Ante este panorama, la universidad y sobre todo la Universidad Iberoamericana
sus estudiantes, sus académicos, su comunidad, no puede guardar silencio. Desde nuestra misión humanista, desde nuestra tradición ignaciana, estamos llamadas y llamados a actuar con discernimiento, valentía y responsabilidad social. Por ello, el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia nace como una plataforma de análisis, de vigilancia crítica y de propuesta constructiva. Busca dar seguimiento riguroso a las transformaciones judiciales, busca nombrar lo que no funciona y ofrecer caminos posibles desde la evidencia y el pensamiento colectivo. El observatorio además irá más allá del monitoreo institucional, ya nos explicarán más adelante, también tendrá un impacto directo en la docencia y la formación del estudiantado. Así, vamos a revisar nuestros planes de estudio en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Instauraremos un seminario permanente sobre las implicaciones de esta reforma y mantendremos una comunicación, y también me da mucho gusto que vengan de otras escuelas, también una comunicación constante con litigantes, organizaciones civiles y demás actores para actualizar nuestras prácticas educativas conforme evolucione el contexto. En esta casa de estudios creemos que formar juristas, como siempre lo ha hecho la Ibero, formar juristas conscientes, competentes, comprometidos y compasivos implica que adquieran herramientas útiles para leer la realidad con un espíritu crítico, para distinguir entre la apariencia de la justicia y su ejercicio verdadero, para comprometerse con una sociedad en busca de derechos plenos para todas y para todos. Desde la Ibero no queremos y no podemos resignarnos al deterioro institucional. Por el contrario, no dejaremos de impulsar la reconstrucción del sistema de justicia, especialmente, como les decía, en el ámbito local, con propuestas que partan de la experiencia empírica, del análisis riguroso y del trabajo colaborativo. Por todo ello, el observatorio que hoy inicia sus labores es una muestra concreta de que es deber de la universidad proponer el país que queremos, el país que anhelamos, el país que soñamos. Agradezco de verdad a la doctora Ana Laura Magaloni por dirigir esta iniciativa en la Ibero, como reputada jurista, como líder de opinión, como formadora también de muchas y muchos. La doctora Magaloni reúne en su persona los atributos necesarios para liderar un proyecto de esta trascendencia en un momento así de álgido para el derecho, para la justicia en México. Estoy convencido de que su perspectiva sobre lo público es consistente con lo que decimos aquí en Ibero. Una voz crítica que no necesita ser estridente para ser firme, que sabe encontrar los resquicios también de esperanza, pero que no rehúye enseñarle lo que debe cambiar. Una visión, en suma, que busca acotar la brecha entre el territorio y el escritorio. Muchas gracias, Ana Laura, por encabezar este esfuerzo. La doctora Magaloni empezará de cero y se beneficiará de una infraestructura sólida con un cuantioso talento humano aquí presente. La Universidad Iberoamericana tiene una larguísima tradición de excelencia en los estudios jurídicos que se remonta ya a tiempos infatigables del padre Villoro o muchos otros. Desde donde está, pues seguramente ve con preocupación, desde quién sabe dónde esté, en el cielo, este momento de la historia judicial mexicana. Así, bueno, el padre Villoro era el director de la carrera de Derecho, Miguel Villoro Toranzo, egresado de la Libre de Derecho, por cierto. Aquí está su director, muchas gracias. Así que quiero agradecer también, y de verdad lo agradezco de todo corazón, a todas las personas que están aquí, a Gaby, no quiero nombrar a tanta gente pues que está aquí presente, pero también agradecer a todo el equipo del Departamento de Derecho que ha acogido con
flexibilidad y apropiado sentido de urgencia esta iniciativa. Agradezco desde luego a su director, a Ricardo Ortega y a todo el equipo que estará apoyando en este trabajo, muy especialmente a nuestro claustro académico. Dicen los americanos cuando son las graduaciones, our extraordinary faculty. De verdad, yo sí creo que es una academia muy solvente, académicamente hablando. Termino parafraseando un lugar común, aunque creo que esta vez puede ser muy útil. Podemos decir que en un país como el nuestro, la justicia es demasiado importante como para que la dejemos en manos de las y los abogados. Del mismo modo, la reforma judicial y los poderes judiciales son demasiado relevantes como para que queden solo en manos de los políticos. Por ello les invito a sumarse desde sus saberes, invito a los estudiantes también a que compartan estas experiencias que van teniendo a esta tarea común. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchísimas gracias al rector por tan importante mensaje. Ahora me gustaría dar la palabra a la doctora Ana Laura Magaloni, coordinadora, líder del Observatorio Ibero al Sistema de Justicia. Ella nos va a explicar más a detalle cuáles son, qué va a estar haciendo el observatorio. Y bueno, pues adelante, Ana Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, no tengo palabras para agradecer la acogida que me ha dado la Ibero. Gracias a Luis, a Chele, a Ricardo, a Alejandro. O sea, de verdad ha sido increíble regresar a la academia y regresar a esta universidad. O sea, siento que no en cualquier lugar puedes hacer las cosas que yo quiero hacer y que creo que son pertinentes para este momento. Y a la Ibero, o sea, ha sido fantástico para poder gestionar y anidar y concebir este proyecto. Ricardo ha sido particularmente generoso y particularmente abierto para dialogar y para armar algo juntos, y de verdad muchas, muchas gracias. Me gustaría empezar contando cómo veo la cosa, digamos. ¿Por qué decidí, después de algunos años de haber dejado la academia, por qué pienso que este es el momento para regresar a ella y por qué se necesita un momento de reflexión y de construcción en este preciso momento que todo se está derrumbando, ¿no? Entonces, me gustaría empezar diciendo por qué la reforma es tan destructiva. Segundo, quisiera pasar a analizar cuál es el sistema que se está derrumbando. Y tercero, cuáles son las ventanas de oportunidad. Porque toda crisis profunda abre espacios para la creatividad y la propuesta. Y creo que es momentos de verlos cuando todo se derrumba y cuando justamente porque se está derrumbando es posible proponer cosas nuevas. Entonces, ¿por qué es tan destructiva esta reforma? Para los que no son abogados, ¿qué hacen los jueces? Los jueces arbitran conflictos, tratan de pacificar los conflictos. Y para hacer esa tarea, lo primero que esperas de ellos es que tengan una dosis de imparcialidad, que no tengan sesgos a ninguna de las partes, que no estén recibiendo instrucciones de sus superiores o de otras o del ejecutivo, y también esperas que no estén recibiendo dinero. Y esa dosis de imparcialidad y de capacidad de arbitraje desde un lugar más neutro, digamos, más equilibrado, eso es justo lo que está rompiendo la reforma judicial. La reforma judicial, si quieres pasa a la siguiente, la reforma judicial cesa a todos los jueces del país, a todas las personas juzgadoras del país.
Parte de la forma en la que se había construido la independencia judicial era pensar que solamente te podían despedir si cometías actos de corrupción. Y de repente, de un plumazo, el Ejecutivo y el Legislativo decidieron terminar con esa independencia, cesando a todos los jueces que hoy ejercen la función y que habían ganado ese puesto compitiendo en una carrera, con exámenes y pensando que tenían una estabilidad en el empleo. Cárdenas hizo eso hace muchos años para controlar a la Suprema Corte en la construcción del régimen hegemónico y solamente despidió a todos la Corte y no saben el impacto que tuvo en toda la maquinaria judicial. El impacto que esto va a tener sobre los jueces es brutal. Y la segunda cosa que hace esta reforma es que rompe la idea de árbitros independientes, porque como decía el rector, para ser juez hoy vas a tener que tener relación con el sistema político, particularmente con el sistema electoral. ¿Quiénes van a llegar a ser los próximos jueces del país y las juezas del país? Pues esos que apoye el ESME, la CENTE, el CENTE, los comerciantes de Tepito y el voto clientelar de Morena, porque esos son los que tienen posibilidades de llegar, no los que hagan sus ocurrencias en el video. Quizá a muchos ni los vamos a conocer, pero van a llegar, porque es la única manera en que te puedes colocar como un candidato viable. Imagínense una boleta con no sé cuántos cargos, que no conoces a nadie, pues la única manera en que alguien vote masivamente por ti es que el ESME, la CENTE, el CENTE te estén apoyando. Entonces, sí es una destrucción institucional fuertísima para México. ¿Me puedes pasar la que sigue? ¿Cuál es el sistema que se está derrumbando? ¿Cuál es el sistema? Me encanta esta foto porque siento que ahorita estamos pasando por esa marometa de a dónde vamos a caer. Pero ¿cuál es este sistema que se derrumba? Y para entender cuál es el sistema que se derrumba, tendríamos que entender mejor cuál es el que construimos. Y nosotros en realidad, en México, tenemos asignaturas importantísimas con la justicia. O sea, es difícil hablar de las críticas en un momento en donde ellos y las juezas y los jueces necesitarían que habláramos bien y que los protegiéramos, pero también es importante saber a dónde llegamos y hasta dónde llegó el sistema. Primero que nada, nosotros no construimos un sistema de justicia completo. Nosotros construimos una parte del sistema de justicia que era el sistema federal. Y los poderes judiciales locales los dejamos olvidados, pero en el olvido. Pero ustedes sabían, quizá los que son abogados saben, que el 98% de los conflictos entre particulares inician en un juzgado local. Si ustedes piensan en la justicia laboral, casi toda es local, excepcionalmente es federal. Si piensan en toda la justicia familiar, divorcios, pensiones, custodias, todo eso es local. En la ejecución de un contrato mercantil, de arrendamiento, de compraventa, un pagaré, una hipoteca, todo eso es local. Los delitos que más nos preocupan son locales. El robo, el homicidio. O sea, nosotros dejamos un sistema en la base de la pirámide de ruido. Y si quieres pon la siguiente gráfica, fíjense cómo se han distribuido. Este es un estudio viejo, pero es difícil repetirlo. Lo hicimos Carlos Elizondo y yo. Y nosotros decidimos comparar cómo gastaban las 5 federaciones de América en justicia. La chiquita, la verde clarita, esa es justicia local. La morada es el total de la justicia, la verde es justicia local y la chiquita es justicia federal. Fíjense, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Canadá y Estados Unidos le dan 7 veces más a su justicia local que a su justicia federal. Brasil y Argentina le dan más del doble a la justicia local. México es el único país que no le da nada a la justicia local. Y por eso es el país que gasta menos dinero per cápita en justicia. Pero si voltean a ver a la federal,
México, junto con Brasil, es el país que más dinero gasta en la justicia federal. ¿Qué construimos con eso? Construimos un sistema de justicia para la élite. Malo, por cierto, porque tienen que agotar 3 instancias para llegar a un juzgado federal. Entonces la justicia es lenta y cara y muy barroca para la élite y prácticamente inaccesible para la inmensa mayoría de la población. ¿Cuántos juicios de primera instancia creen que llegan a la justicia federal en esta idea de 3 instancias? Solo 8%. 93% de las gentes se quedan en la justicia local derruida, esa que no le hemos dado dinero. Los invito a verla. Les invito algún día a ir a los juzgados de primera instancia de Chiapas, de Hidalgo, de la Ciudad de México, para ver en dónde nosotros hemos decidido que se imparte justicia. Y esa es quizá la ventana de oportunidad de esta reforma, porque cuando se derruye todo, algo que no hemos construido y que es desgradito, que está lleno de intereses económicos, criminales, políticos. Ustedes pregúntenme cómo se administra la justicia local en la Ciudad de México, en Jalisco, en Nuevo León, donde están los litigios que más valen. Es de verdad una red mafiosa de corrupción. Y eso es lo que se está cayendo. Y eso es, yo creo, una ventana de oportunidad increíble para construir por primera vez la justicia local que no hemos tenido. Entonces, ¿qué va a hacer el observatorio? El observatorio tiene prioridad en el ras de tierra, en volver a mirar la entrada al sistema de justicia, en cómo te cacha ese sistema y qué tan accesible es para todos. México es un país muy desigual, muy diverso y muy complejo. Y nosotros hemos diseñado una maquinaria de justicia que no responde a esa diversidad y a esa complejidad. Les voy a poner un ejemplo. Para cobrar una pensión alimenticia cuando eres mujer y te quedas con los hijos y se va tu pareja, tienes que ir a un juicio que es bastante complicado y tardado, que te requiere un montón de papeles absurdos que mucha gente no tiene, pero que en realidad la sentencia solo va a ser posible si su pareja tiene trabajo formal. 62% de los hombres en México no tienen un trabajo formal. Y nadie ha diseñado algo que le podría funcionar a esas mujeres. Si tú quieres cobrar un pagaré de 50,000 pesos, te enfrentas a un juicio que te exige embargar bienes, rematarlos, volverlos a licitar, poner edictos. Te cuesta mucho más el juicio que el pagaré, que lo que te deben. Y hemos dejado a todas esas personas sin acceso a la justicia, porque hemos diseñado una oferta que se disocia tremendamente de la demanda. Los conflictos de las personas no tienen que ver con la forma en la que los sistemas los cachan. Por eso, si me pones la siguiente, el observatorio va a poner todo su esfuerzo en las reformas locales, en cómo podemos tener propuestas que incidan en este momento en que se está derribando todo. Se necesita procesos ágiles, fáciles, baratos, sin abogados, sin tanta parafernalia, que pensemos en la gente y que pensemos lo que significa que te proteja la ley frente al abuso de otros. Es tremendo este país. Y además de poner el énfasis en las reformas locales, nos vamos a poner, y me pones la que siga, por favor, vamos a hacer todo el esfuerzo por enfrentar estos desafíos históricos del acceso, los que no han podido tocar históricamente las puertas de los tribunales. Eso es parte de la verticalidad social en la que vivimos. Es imposible vivir en una sociedad donde si no tienes dinero, si no tienes acceso a un abogado, que es pues, quizás 60, 70% de la población,
no puedes defenderte frente al abuso y el atropello de otros. Y te quitan tus terrenos, y no puedes cobrar pensión, y el pagaré del pequeño comerciante nunca se puede ejecutar. Esa justicia local, creo que si la resolvemos de forma inteligente, fuera de la caja, desafiando las reglas establecidas y las cosas que parece que son fijas y que no podemos cambiar, ¿por qué no las podemos cambiar? O sea, los abogados van a decir, es que el código, es que, bueno, primero pensemos cómo tiene que ser el sistema y cómo tendría que cachar a las personas y a los conflictos, y luego veamos cuántas reformas podemos hacer y cuáles son de ley, cuáles son de sistemas, cuáles son administrativas, cuáles son de recursos humanos, etcétera, etcétera. El laboratorio quiere pensar fuera de la caja porque es momento de pensar fuera de la caja. Y por eso tenemos un equipo súper interesante, porque tenemos investigación periodística, y por eso está Gabriela Barkentin y Daniel Moreno, porque hay un montón de cosas que van a pasar en el ras de tierra ahorita, que no hay forma de atraparlas y de entender cómo se están moviendo las maquinarias, tanto electorales, para meter jueces de determinados, quiénes se van a adueñar de ese sistema de justicia. Eso se necesita reportajes de investigación profundos. Y una de esas partes va a inspirar las reformas mismas, no nada más es para que salgan en los noticieros y en los medios de comunicación, sino para que den guía a lo que sigue del observatorio. La parte cualitativa, en mi experiencia con el sistema de justicia, es tan importante para entender la demanda de justicia insatisfecha. Para entender el sentimiento que tienen las personas cuando la usan, o los funcionarios que la imparten, y para entender todo ese entramado complejo que se establece, las mejores hipótesis de trabajo cuantitativo, en mi opinión, vienen del buen trabajo cualitativo, y por eso está Claudia y está Yola, que hacen un trabajo espectacular y han hecho trabajo espectacular con el tema de justicia. Y finalmente, o sea, aquí le estoy siempre guiñando mi ojo a la Chele, porque Chele es una apasionada de cómo vamos a transformar este México desigual e injusto. Y la quiero atraer a la agenda de justicia, porque la agenda de justicia tiene que ver muchísimo con la pobreza y la desigualdad y la incapacidad de prosperar con tu esfuerzo y con tu talento, ¿no? Y por eso, o sea, a mí me encanta que esté sentada y vamos a ver cuáles datos y cómo se le ocurre. Yo ya me junté con su equipo y tiene un equipo extraordinario que les emociona la agenda. Y entre todos, junto con Ricardo, que bueno, Ricardo ha sido la mano derecha de este observatorio, el más entusiasta con la agenda, el que más se emociona con los temas del ras de tierra. Creo que entre todos podremos ir llenando de contenido esta agenda que quiere pensar fuera de la caja. Yo creo que el Poder Judicial Federal, pues señores, por un rato no lo vamos a tener. Pero sí veo ventanas de oportunidad para abrir cosas en el ámbito local que se está derruyendo y tener valor para proponer las cosas que no se han propuesto. Cuando se destruye todo, es momento de pensar cómo se tiene que reconstruir. Así es que sin más, les agradezco muchísimo a todos que me den ese voto de confianza y bueno, a invitar a la comunidad a participar de esto me parecería súper importante, porque esta es una agenda grande y bastante inexplorada, aunque ustedes no lo crean. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Laura por sus palabras. Ahora nos gustaría compartirles un video en donde escucharemos el punto de vista de algunas de las personas que colaborarán con nuestro observatorio y que nos ayudarán a comprender la importancia de cada uno de los ejes que estarán inmersos en este proyecto. El Departamento de Derecho de la Ibero lanza su observatorio sobre el sistema de justicia.
Nos interesa, sobre todo, entender qué va a pasar después de la reforma. Nuestro énfasis va a estar en la justicia local, en la justicia del ras de tierra, en todo ese sistema que hoy se derrumba y que quizá por primera vez podamos reconstruirlo para que sea un sistema que nos cobije a todos y a todas. Queremos un sistema de justicia local que realmente les sirva para cambiar la vida de las personas, comunes y corrientes. Para eso vamos a tener 3 partes del observatorio importantes que van a estar relacionadas entre sí. La primera va a tener investigación periodística, ponerle los rostros de qué está sucediendo en las elecciones locales, en esas que hasta ahorita han estado bastante invisibilizadas en el debate público. ¿Quiénes están adueñándose de esos poderes judiciales? ¿Y qué rostros tiene la injusticia histórica que se ha gestado en ese nivel, en el ras de tierra? También queremos tener una parte cualitativa, porque la parte cualitativa es fundamental para entender cómo nos relacionamos las personas comunes y corrientes con ese sistema, tanto los que quieren entrar y no pueden, como los que entran y experimentan los juzgados de primera instancia, las fiscalías, las defensorías públicas, de nuevo, en el ras de tierra. Y finalmente queremos ver los datos agregados, la gran radiografía, a quién le sirve, a quién no le sirve ese sistema y dónde se atoran cada uno de los tipos de casos que existen. Al final queremos tener incidencia, queremos tener propuestas concretas que permitan articular y construir muchos mejores sistemas de justicia a nivel local. Nuestra promesa, nuestra ilusión es lograr que haya un México en donde el acceso a la justicia sea para todos y no para unos pocos. Me sumo con muchísimo gusto al equipo que va a acompañar a la doctora Ana Laura Magaloni en el Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en nuestro país. Y lo haré con mi compañero, periodista también, Daniel Moreno, con quien estaremos trabajando en diversos ángulos. Primero con un equipo de reporteros de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Estamos pensando en Jalisco, estamos pensando en Veracruz, posiblemente en Chihuahua, en varios estados de la República. Queremos reportear qué pasa antes del día de las elecciones, luego durante las elecciones y en el proceso de transición, y luego también nos queremos enfocar de manera muy particular en casos. ¿Qué sucede con la gente que está buscando que en verdad mejore el sistema de justicia? ¿Qué pasa con los casos? ¿Qué pasa en las ventanillas? Estaremos haciendo, como les decía, un trabajo de investigación a partir de los insumos de las otras áreas de este Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia en el país. Y estaremos, por supuesto, también trabajando con estudiantes de comunicación y de periodismo para ir generando historias que lleguen a los medios de comunicación y que nos permitan también, a la vez, generar conciencia de esto que está sucediendo en México. Así que, pues los esperamos. Vamos a necesitar mucho también de su retroalimentación, de sus historias, de sus perspectivas, y aquí estaremos haciendo comunicación y periodismo en el observatorio. Gracias. Estamos convencidos de que las herramientas del periodismo pueden ser útiles para acercar a la gente a lo que va a ser la elección judicial, la profundidad de la elección, el cambio que significa, la participación de los candidatos, quiénes son, cuáles son sus perfiles, pero también tratar de reportear las redes de poder, la corrupción que existe hoy. Nos interesa mucho, pues, que el periodismo nos acerque, insisto, al proceso mismo, a lo que está detrás, a las irregularidades que puedan presentarse, a lo que está en juego en esta elección, a recordar algo central, que la justicia local es la que trata los casos de miles, de millones de personas. Y queremos ver si esta elección va a significar algún cambio para bien o para mal. ¿Qué va a pasar durante la transición? ¿Qué va a pasar con los casos que hoy están vigentes? Es decir,
Hay mucho que contar e insisto que estamos convencidos de que las herramientas del periodismo pueden ser útiles para esto. Queremos darle salida con Animal Político, con W Radio a estos contenidos, acercarlos por supuesto con todo el respaldo de la universidad, siempre con el ánimo de que lleguen a la mayor cantidad de público. Queremos usar videos, queremos usar todo tipo de formatos, insisto, para acercar la elección judicial a toda la gente. El Observatorio de la Ibero sobre el sistema de justicia va a estar poniendo mucho énfasis en la recolección de datos. Vamos a estar recolectando evidencia acerca de cómo funciona el sistema de justicia en México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar llevando a cabo levantamientos de información a través de la recolección de encuestas de indicadores clave de acceso a la justicia en México. ¿Por qué un observatorio del sistema de justicia en México? Porque tenemos muchos prejuicios y prenociones sobre lo que va a suceder con ese sistema a partir de la reforma judicial. La investigación cualitativa nos va a permitir entender qué sucede con las personas que van a solicitar justicia y con las personas que tienen que ofrecer esa justicia, sobre todo a nivel local. A nivel local, no hemos observado lo que sucede con la impartición de justicia y la investigación cualitativa tiene el poder, junto con la antropológica, de darnos esas emociones, esas sensaciones para ver lo que las personas sentimos cuando enfrentamos una situación, por ejemplo, donde solicitamos justicia y nos quedamos con la mano alzada. Queremos entender esas lógicas en la dimensión de lo local, porque la justicia local no ha sido observada, porque la justicia local ha estado abandonada. Y creemos en este observatorio que la justicia local es la gran oportunidad en esta coyuntura nacional que estamos viviendo. Por eso vamos a ir a entender en los juzgados, en los distintos lugares donde sucede la justicia, donde teóricamente se tendría que impartir la justicia, vamos a observar cómo sucede en la realidad. ¿Qué sucede cuando llegas con un caso? ¿Cómo piensan o cómo se emocionan o no las personas cuando se enfrentan a este sistema de justicia mexicano? Y eso lo vamos a hacer a nivel nacional en este observatorio. Los tiempos que vivimos imponen importantes retos para las escuelas de derecho. Por un lado, queremos seguir formando abogadas y abogados críticos frente a la realidad, pero al mismo tiempo que cuenten con las herramientas y competencias para navegar un sistema que ha cambiado de manera radical. Vivimos una crisis como nunca antes hemos experimentado en México en nuestro sistema de justicia. Necesitamos que la enseñanza del derecho se vincule cada vez más con esa realidad tan compleja que experimentarán las generaciones de abogadas y abogados. No queremos que nuestras y nuestros estudiantes enfrenten un desfase entre lo que se enseña en las aulas y lo que se vive en la realidad. Necesitamos apostarle a herramientas como el Observatorio de Ibero para el Sistema de Justicia que nos proporcionen información, datos y evidencia que nos permitan comprender mejor la realidad que enfrentamos como profesión. Esperamos que el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia sea un faro en medio de la niebla y que nos permita alcanzar de mejor manera el sistema de justicia que nuestra sociedad quiere y necesita. Bueno, finalmente me gustaría darle la palabra a Ricardo Ortega, el director del Departamento de Derecho. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Muchas gracias, Luis, por el apoyo y compromiso con este proyecto. De la misma manera, quiero agradecer al doctor Alejandro Anaya por su presencia y por el compromiso siempre con los proyectos del departamento. Gracias, Alejandro. Por otra parte, también aprovecho para agradecer compartir este espacio con la doctora Graciela Teruel, directora de la División de Estudios Sociales. Quiero decirlo, la doctora Teruel nos ha acompañado mucho en el proceso para la materialización de este espacio. Muchas gracias, Chele. Y de manera muy especial,
es un privilegio compartir este momento con el extraordinario equipo que impulsa al Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia y cuyos testimonios hemos escuchado hace unos momentos. A la doctora Ana Laura Magaloni, Gabriela Barkentin, Daniel Moreno y Claudio Flores, gracias por compartir este espacio. De verdad, es un verdadero honor contar con el talento de cada una de las personas que forman parte de este proyecto. Por otro lado, quisiera destacar la presencia de la comunidad estudiantil de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, que hoy nos acompaña. Muchas gracias a las y los estudiantes, así como a las y los profesores que nos acompañan y se dieron tiempo para estar aquí el día de hoy. Desde luego a mis colegas académicos de tiempo completo del Departamento de Derecho, pero también de diferentes espacios de la Universidad Iberoamericana. A toda la comunidad académica de esta casa de estudios quisiera expresarle que ustedes son una de las razones fundamentales que han orientado los esfuerzos para la creación de nuestro observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Desde luego, también aprecio la presencia de nuestras y nuestros invitados que hoy nos acompañan. Su presencia nos honra mucho. Sabemos el esfuerzo que han realizado para llegar a Santa Fe desde sus distintos lugares de trabajo. No me detengo en mencionarles, pero de verdad les agradecemos mucho que hoy nos acompañen. Y bueno, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Quisiera empezar diciendo una cosa. Vivimos tiempos complejos para la profesión jurídica. La reforma al Poder Judicial ha significado una enorme sacudida a la labor que desempeñan abogadas y abogados. Vivimos una crisis sin precedentes en el ejercicio de la profesión. Durante el último año hemos escuchado frases como estas, que han ocasionado gran incertidumbre, temor, preocupación, ansiedad y todo un cúmulo de emociones, por demás justificadas, quiero decir, no solo entre quienes nos dedicamos al derecho, sino en diferentes espacios sociales. Yo los he escuchado en los pasillos cuando converso con profesoras, profesores, con estudiantes. Si miramos con un poco más de distancia las cosas, tengo la impresión de que durante el último año hemos pasado de la negación e incredulidad sobre la reforma judicial que, como lo decía Ana Laura, de un plumazo despedía de su empleo a miles de juezas y jueces, tanto federales como locales, y que al mismo tiempo enviaba a la calle a las ministras y ministros del Tribunal Constitucional de nuestro país, a un estado de shock e incertidumbre que, me parece, nos permiten entender con claridad el impacto de lo que estamos viviendo. Esta situación, creo, nos ha generado grandes preguntas sobre el futuro de la profesión. Y en muchos casos, también lo he visto, el desánimo se ha apoderado de muchas personas que no logran ver con claridad cuáles serán los impactos de todo esto en los diferentes espacios de la vida. Preguntas tan variadas como, ¿qué sucederá con el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué tanto nos encontramos frente a un cambio de régimen en donde el Tribunal Constitucional que teníamos se convertirá en otra cosa? ¿Cómo se deberían litigar los casos frente a tribunales y juzgados donde no existe un modelo de carrera judicial? ¿En qué medida podremos hablar de independencia judicial, ya lo decía nuestro rector, con juezas y jueces electos a partir de procesos de movilización política? Tengo la impresión de que muchas de las personas que estamos en este auditorio nos hemos hecho estas y otras preguntas frente a un hecho, como la reforma judicial, que en definitiva impacta e impactará de manera importante muchas de las dinámicas de nuestra profesión. También me queda muy claro que muchas de estas preguntas no tienen una respuesta fácil y quizá algunas de ellas tampoco tengan muchas respuestas posibles. Sin embargo, me parece que precisamente nos encontramos en un momento clave en donde es momento de cambiar la incertidumbre en esperanza, dejar de lado este estado de shock e inamovilidad que hemos vivido y empezar a construir respuestas y alternativas para enfrentar el complejo panorama que ahora vivimos. Precisamente por ello,
pienso que el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia es una iniciativa que se alimenta de esperanza y también se orienta a la acción. Se alimenta de la esperanza porque en momentos de crisis creo que también son oportunidades para construir y nos impone un enorme reto para que frente a la inamovilidad que tenemos, tengamos, y frente a esa incertidumbre, pongamos en acción para poder pensar en el futuro. Como nos comentaba la doctora Magaloni, el observatorio quiere hacer una observación a ras de suelo, desde lo local, de abajo hacia arriba, sobre los cambios que necesitamos para construir un sistema de justicia que responda a las demandas cotidianas que las personas tienen y que la reforma judicial, me parece, no atiende y mantiene invisibilizadas. Por supuesto que este trabajo de investigación, acompañado de narrativas periodísticas e historias de vida, como ya nos han comentado, que se articularán con datos y evidencia, resulta de enorme relevancia y estoy seguro que proporcionará a la sociedad y a la academia insumos muy valiosos para pensar en la reconstrucción del sistema. De un sistema que vea las necesidades y los problemas de la población en general, la que nunca ha sido vista, como lo decía Ana Laura, por el sistema de justicia. Pero el observatorio cuenta con otro pilar esencial e igual valioso que el anterior. No es una casualidad que el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia sea parte del Departamento de Derecho. Quiero decirles que una de las razones fundamentales en la construcción e ingeniería del observatorio tiene que ver con una de las piezas fundamentales de la profesión. Me refiero a la enseñanza del derecho y en particular a la manera como enseñamos derecho aquí en la Ibero. La reforma judicial no puede pasar de noche en una escuela de derecho. Las profesoras y profesores no pueden acudir al aula como si no hubiera pasado nada. El impacto de la reforma en la profesión tiene un efecto como nunca antes hemos visto. Me parece que las escuelas de derecho nos corresponde poner manos a la obra y entender qué aspectos de nuestros procesos de enseñanza tenemos que cambiar. ¿Cómo va a cambiar el litigio de casos? ¿Qué aspectos deberían cambiar en la enseñanza del derecho constitucional, del derecho administrativo, del derecho mercantil, como nos decía nuestro rector? ¿De qué manera impactará el criterio de los precedentes con la vigencia de una nueva Suprema Corte y la nueva integración de tribunales colegiados? ¿Qué herramientas debe tener una abogada o un abogado para defender casos en este nuevo entorno? Estoy seguro que nuestras y nuestros estudiantes, así como las profesoras y profesoras, se preguntarán cuestiones similares. Por ello, el observatorio impulsará dos acciones estratégicas de manera inmediata. La primera, creemos que es fundamental crear espacios para reflexionar con la comunidad académica a través de un seminario permanente en donde discutiremos con personas expertas sobre los distintos aspectos de la vida jurídica que se ven afectados por la reforma. Y queremos que ese seminario sea para todas y todos los estudiantes de la licenciatura en Derecho. El observatorio nos permitirá pensar qué personas y qué debates vale la pena impulsar. La segunda gran acción nos permitirá de la mano con nuestro cuerpo académico, parte del cual está aquí presente, hacer una revisión en cada una de las academias y en cada una de las asignaturas, mañana se reúne la Academia de Derecho Constitucional, por cierto, sobre los distintos impactos que genera la reforma en la práctica cotidiana, así como los contenidos temáticos que tenemos que cambiar. No podemos enseñar una cosa en las aulas sabiendo que no tiene correspondencia con la realidad que viven nuestras y nuestros egresados en la calle. No nos podemos permitir este desfase. El modelo ignaciano de enseñanza que se impulsa en la Ibero es coherente con este propósito. Por ello, siempre impulsaremos reflexiones que permitan situar la realidad en un contexto para posteriormente reflexionar sobre la experiencia producida en esa realidad. El Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia nos ayudará a que la reflexión sobre la realidad nos permita formar abogadas y abogados que cuenten con el instrumental y las competencias necesarias para sortear una nueva y cada vez más compleja realidad, no solo en México, sino que esté presente en los contextos regional y global. Queridas y queridos estudiantes, queremos que sean parte
integrante de este observatorio y este espacio estará, se los aseguro, muy cerca de todas y todos ustedes. Finalmente, y en ese mismo sentido, quisiera decir a nuestros estudiantes, así como a todas las personas comprometidas con la profesión legal, los momentos de crisis ofrecen grandes oportunidades para la imaginación. Vivimos tiempos que exigen contar con las mejores abogadas y abogados para la sociedad, que tengan la certeza y entereza para defender los derechos humanos y la democracia, pero que también puedan reinventarse frente a los retos que experimenta nuestra profesión y que nos permitan servir de mejor manera a nuestra sociedad. Créanme que lo vamos a lograr. Hagamos que nuestro observatorio sea un faro que nos ilumine en medio de la niebla y nos permita alcanzar la justicia que queremos y la justicia que necesitamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues como pueden ver, el proyecto que hoy impulsamos es sumamente ambicioso y quiere poner la mirada en aquellos espacios del sistema de justicia que han sido tradicionalmente olvidados y que consideramos resultan fundamentales para lograr un cambio efectivo para la justicia de nuestro país. Esperamos que el aporte del observatorio, tanto en la enseñanza de derecho como en la investigación, contribuya realmente a mejorar la experiencia de muchas personas que el día de hoy no pueden acceder a servicios jurídicos de calidad, que resultan de acceso complejo y que se encuentran muy alejados a las necesidades de las personas, particularmente de las que menos tienen, como ya explicamos aquí. Ahora bien, nos gustaría abrir un breve espacio de reflexión con nuestra comunidad. Quisiéramos pedirles si tienen alguna pregunta o desean intervenir, que levanten la mano para hacerles llegar el micrófono. ¿O quedó clarísimo? A ver acá, Vicky. Muchas gracias. Soy profesor aquí de Derecho al Trabajo hace 32 años y me ha tocado presenciar la destrucción de nuestro sistema de formación judicial, de la carrera judicial, del rompimiento de este equilibrio o de esta autonomía y, desde luego, hablando del acceso efectivo a la justicia, pues tiene que ser imparcial. ¿Y cómo puede haber imparcialidad si el juez, magistrado o ministro va a ser sujeto de la simpatía de un grupo de votantes? Yo, en lo particular, me ha tocado en algunos grupos de universidades públicas preguntarles a los alumnos, que deben de tener un pensamiento crítico, si van a votar, la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿por quién van a votar? Y la tercera pregunta es ¿cuál es la razón por la que van a votar por ese juzgador de cualquiera de estos niveles? Y es impresionante cómo en ese nivel universitario, de pensamiento crítico, de gente que está estudiando para ser licenciado en Derecho, no tienen idea de por quién van a votar o por qué van a votar. Entonces, aquí la pregunta o el comentario tiene que ver con esta posición que han tomado algunos jueces que sí tienen experiencia, que sí tienen carrera, que son solventes en su impartición de justicia, de criticar el sistema que veníamos sufriendo o de alguna forma funcionando. Y mi comentario es que en este proceso electoral yo creo que es muy importante que estos jueces que sí tienen experiencia, que sí son conocedores, que no están manchados por esta parte política, o por lo pronto que sí vienen a hacer un trabajo digno, pues yo creo que sí deberían de tomar la bandera, esta bandera de la justicia es ineficaz, es lenta, es corrupta, y luchar en contra de eso, sin que se les critique. Es cuanto. Muchas gracias. Sí. Bueno, se me olvidó que eran abogados, y cuando toman el micrófono los abogados, cuidado. Entonces vamos a tomar, yo creo que 4 intervenciones más, por favor sean más breves, y le voy a pasar la palabra a los miembros del panel. Yo una pregunta muy sencilla. Bueno, mi nombre es Miguel Gallardo, soy exalumno de la Ibero, ejerzo la profesión y me dedico a Derecho Financiero Bancario
cumplimiento normativo. Entonces, antes que nada, muchas felicidades a todo el panel. Me da mucho orgullo como exalumno ver este tipo de iniciativas y cuenten con todo nuestro apoyo. Y mi pregunta va dirigida en ese sentido, ¿no? ¿Cómo están ustedes visualizando aterrizar todo este proceso de investigación y acercarse a la comunidad para que haya la retroalimentación que están comentando, con el objetivo de que podamos robustecer la iniciativa y apoyar el proceso, ¿no? Acá atrás. Hola, buenas noches a todos. Carlos Cordero, de la agencia Cuadratín. Mi pregunta va encaminada sobre si el observatorio, este observatorio Ibero sobre el sistema de justicia, ¿creen ustedes que ayudará a que la elección del 1 de junio no sea un fracaso? ¿Alguien más? Acá. Bueno, mi nombre es Carol Chávez, soy parte del equipo de Claudio Flores y Yolanda Barrita, estaré involucrada en la parte cualitativa. A mí me parece bastante interesante e importante todo lo que se mencionó, precisamente porque es pensar la justicia más allá de los actos que vemos cotidianamente. Hemos visto casos de las personas que toman justicia por sus propias manos, hemos visto casos en donde se espera, ¿no?, que las autoridades hagan eso, ¿no?, ejerzan la justicia que tanto esperan, pero también es pensar en que las personas son personas y que también están involucradas decisiones familiares, económicas, educativas, que no solamente pensemos en un tema de justicia como tal, ¿no?, como el concepto de justicia, sino también cómo atraviesa todas las decisiones de las personas, hasta en términos de consumo, ¿no? Ahí va a haber situaciones interesantes en términos de las relaciones, incluso entre las instituciones, las marcas, los medios, las cosas que consumimos, los roles a los que vamos a aspirar. Entonces, me parece importante puntualizarlo y pues muchísimas gracias también por abrir este observatorio tan necesario en estos tiempos de reconfiguración institucional. Gracias. Y ya la última pregunta, por favor, acá. Aquí. Buenas tardes, Pablo Reyes, profesor de Derecho Procesal Constitucional en esta universidad y es mi alma mater, aquí estuve hace algunos años. Bueno, sin duda alguna celebro la apertura de este foro, la configuración de este panel. Felicidades, rector Ricardo, muchas felicidades y evidentemente todos los que están en el equipo. Además, soy coordinador de la Comisión de Ética Profesional de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y yo creo que tenemos que platicar mucho porque este esfuerzo sin duda alguna va anclado con los temas éticos de la independencia judicial y de cómo se debe resolver. Así que pues extiendo la invitación para que hagan esta presentación en el foro jurídico, en la barra, no solo en la academia, sino también en la barra. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Bueno, Piero Mattei Gentili, profesor aquí de Razonamiento Probatorio. Me gusta mucho la iniciativa, sin embargo, yo todavía la veo muy abstracta. Y me gusta mucho la idea de enfocarnos en la justicia local, pero enfocarnos en la justicia local todavía hace que vea, además de muy abstracta, más reto. Es todavía más amplia que la justicia federal. En este sentido, me gustaría saber si nos pudieran profundizar un poco más en ideas más concretas de qué tienen ahí pensado. Me gusta mucho, en este mismo sentido, si es que yo puedo hacer una suerte de propuesta, ver que hay una línea periodística que acompaña este observatorio, porque tengo una opinión de que el periodismo que se ejerce en materia judicial en México suele ser muy malo. Se comunica muy mal el derecho y se comunica muy mal las resoluciones judiciales. Y en este sentido quisiera saber si hay alguna idea, incluso también como de tecnificar y unir dos carreras que normalmente se han visto como muy opuestas, comunicación y derecho. Los abogados somos muy malos para comunicar lo que hacemos y normalmente a los comunicólogos los abogados les damos flojera. Entonces, creo que ahí habría mucho que hacer. Si mucho de por qué tuvo éxito esta reforma es porque efectivamente la gente no entiende ni siquiera lo que hacemos nosotros, a veces no lo entendemos nosotros, pero no se entiende qué es el proceso judicial, no se entiende a veces por qué se le da, por ejemplo, una suspensión a una persona, porque pongamos el caso ahora de
Inés Gómez Montt, ¿por qué se le descongeló la cuenta? ¿Porque el juez es corrupto necesariamente? Ya vimos las situaciones, las pruebas que se presentaron, y creo que esto es algo muy importante donde hay que hacer mucho énfasis si queremos construir una mejor justicia, pero no solo es una mejor justicia institucionalmente, sino una población mejor informada respecto de cómo funciona esa justicia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues le voy a dar la palabra a nuestros panelistas. Ana Laura, ¿quieres empezar? La agenda la estamos aterrizando y la vamos a ir comunicando. Yo creo que se trata de dos grandes pilares, cómo funciona lo que hoy está y quién no puede entrar, ¿no? Y creo que puede ser desde un poder judicial en específico. Creemos que las opciones más interesantes son las que van a tener su elección hasta el 27, y también donde hay gobiernos de oposición, o sea, puede ser Jalisco, Nuevo León, Querétaro, o sea, y de todas formas hay que entender bien qué va a pasar en esta primera camada de elecciones, porque 15, 17 entidades federativas creo que se van con la mitad de sus jueces también, y hay que observar qué viene, porque puede ser que sea tan desastroso que para el 27 tengamos un marco un poquito reformado, ¿no? Pero de lo que se trata, y me gustaría poner este ejemplo, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador de un plumazo decidió desbaratar el sistema de distribución de medicinas. Según él había corrupción, probablemente sí, pero no se imaginó que una vez destruido era muy difícil de restablecer. Y llevamos 4 años tratando de restablecer el sistema de distribución de medicinas. Entonces, las propuestas de cómo sí se tiene que reconstruir van a ser súper importantes y necesarias y rápido. Porque cuando todo se desmorona, es importante tener una ruta de reconstrucción que haga sentido, ¿no? Y en esa vamos a estar trabajando este equipo y la facultad y todos ustedes y todos los insumos que podamos tener. Y si se va a reconstruir el sistema, creemos, este equipo cree que tiene que ser de abajo hacia arriba, lo que nunca hicimos. Por eso fue tan frágil al final el sistema. O sea, porque nada más construimos el Poder Judicial Federal y dejamos a todo mundo fuera de la justicia, ¿no? Entonces, quizá veámoslo más como esta estrella polar, tarde o temprano, se va a necesitar en México. Eso es lo que yo creo. Gaby, ¿quieres decir algo? Quiero saber cómo se compartimos. Sí, a ver, tomo, obviamente, bueno, antes que nada, gracias y a todos, gracias por invitarnos a formar parte de este observatorio, y me encanta además estar aquí, es mi alma mater, soy maestra aquí desde hace muchos años, fui funcionaria académica muchísimos años, así que conozco muy bien esta institución. Y respondo directamente a tu pregunta, le voy a pedir a Daniel si cuenta un poco más del ejercicio periodístico al que te hacía referencia. Y yo quiero referirme un poco más a lo que se puede hacer o cómo podemos hacer que converjan de una manera más activa y productiva el Departamento de Comunicación y el Departamento de Derecho. Hace muchos años yo fui directora del Departamento de Comunicación, muchos años aquí en la universidad, y empezamos a trabajar, y creo que es una buena oportunidad, ahí hay que verlo con el doctor Juan Carlos Enríquez, pero es una muy buena oportunidad para, por ejemplo, reactivar. En aquel momento hicimos varios diplomados que luego se convirtieron en posgrados de periodismo judicial. Y lo trabajamos con la Corte en su momento, y luego fuimos trabajándolo con muchísimos medios para tratar de fortalecer, digamos, el ejercicio periodístico en estas fuentes, como le llamamos nosotros, para que se entienda, para que se explique y para que tenga un sentido crítico diferente. Creo que es un buen momento para retomarlo, justo por donde estamos parados. De pronto a nosotros, yo que estoy al aire, yo me enredo con un montón de cosas, o sea, y medianamente creo navegar algunos temas, y a veces no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido o no tiene sentido, se vuelve muy complejo, la verdad. Y tengo cerca a muy buenos abogados que de repente me mandan un mensaje, lo que acabas de decir no es así, y yo así, bueno, gracias, ahorita lo tomo nota, pero estamos metiéndonos también en territorios que para nosotros, que estamos en los micrófonos o escribimos o hacemos periodismo de calle, obviamente necesitamos también hay una formación, y coincido, va de regreso. O sea, no es que los abogados nos den flojera
Lo que pasa es que hacen todo para que no les entendamos. Entonces, esta es una enorme oportunidad para invitarlos a que también se vuelvan mucho más comunicadores. Creo que a estas alturas de la vida todos, estudien lo que estudien, tendrían que tener una faceta de comunicación porque necesitan explicar lo que está pasando, ¿no? Entonces nos hemos encontrado, nos pasó en la pandemia, encontrar a buenos médicos, infectólogos, etcétera, que pudieran explicar, no fue fácil, ¿no? Fue de hecho de lo más complicado encontrarlo. Ahora también nos ha ido sucediendo un poquito lo mismo, creo que tenemos aquí una enorme oportunidad y es parte también de por qué estamos sentados en esta mesa, ¿no? Daniel, ¿quieres? Sí. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a la Ibero. Muchas gracias por la presentación. Nunca me habían dicho viejo tan bonito como me dijo usted. Entonces, muchas gracias. Porque me dijo, no, institución, entonces sí me sentí como, ¿no?, de 120 años. Pero bueno, no, de verdad, muchas gracias. No, lo digo con cariño. Bueno. Primero, para el compañero de Cuadratín, no somos tan ambiciosos. Es imposible que un observatorio pueda resolver lo que se puede calificar como fracaso, además desde muchas formas, ¿no? Pero sí, para conectarlo sin duda con el comentario último, en Animal Político hemos trabajado muchas veces con economistas, abogados y demás para la construcción de reportajes juntos, desde cero, para que logremos, algunas veces con más éxito que otras, pues, pero para lograr que juntos podamos construir una metodología, acercar a la gente a los problemas, tener la profundidad de la academia, pero al mismo tiempo la calle del periodismo, y creemos pues que trabajando con la Ibero podemos construir una serie de trabajos periodísticos que sirvan, por ejemplo, para entender quiénes son los jueces, los candidatos a jueces, cuáles son los problemas cotidianos que tienen, cómo explicamos que hay 2 millones de casos que cada año llegan a la justicia local. Con las herramientas del periodismo, todos hemos visto este terrible caso de la señora de, 80 años que mató a 2 jóvenes a los que acusó de invadir su casa. Ese es un problema de justicia local. Ahí es donde tenemos con el periodismo que acercar, con el respaldo, insisto, de quienes conocen sobre desigualdad, porque estamos hablando sin duda de un caso en donde la desigualdad impacta, pero también es un caso en donde el derecho, en donde los abogados, en donde las fiscalías, en donde los jueces tienen una participación directa. Eso es lo que nos importa aportar. Ni siquiera nos planteamos la ambición de que nuestro trabajo promueva el voto o no lo promueva. No, lo que sí queremos es que la información puede serle útil para que la gente tome la decisión que considere, ir o no ir, no desviar la atención con el video chistoso, sino tratar de explicar, entender, documentar, probar que hay candidatos que van a tener padrinos inconfesables, que van a tener pues a alguien que les va a financiar la campaña, que van a proponer y prometer cosas que son imposibles de cumplir. Es decir, creemos pues que el periodismo puede ayudar a desnudar una parte de lo que está realmente atrás de la elección judicial, y que en ese sentido podrá serle útil no solo a la comunidad de la Ibero, sino a los lectores en general. No es casual y por supuesto le agradezco mucho que está aquí Ernesto Núñez, que es el director de Animal Político y además es maestro de la Ibero. De veras, muchas gracias, porque esta propuesta... Debí de haber dicho profesor de la Ibero y además director de Animal Político, porque además ya tiene varios años acá dando clases, porque la propuesta es que trabajemos juntos con los periodistas de Animal, pero además con periodistas de afuera. En México hay varios medios locales que hacen un gran trabajo periodístico, a los que estamos invitando a que se sumen. Lo mismo La Verdad de Juárez, allá en Ciudad Juárez, y evidentemente ver Jalisco y ver Querétaro y demás.
hay mucho trabajo que hacer, no es algo que se acaba con la elección, es algo que va a continuar y que nos va a permitir, insisto, simplemente con las herramientas del periodismo y con la profundidad de la academia, ofrecerle a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes, a quienes podamos llegar, contenido informativo para entender el terremoto que vamos a vivir el 1 de junio, ¿no? Habría que decir que tantos años hemos pedido que se puedan pronosticar los terremotos. Este gobierno lo logró, 1 de junio a partir de las 8 de la mañana, ¿no? Exacto. Es que la toma de posesión. Y exacto, hasta el 1 de septiembre va a durar algunos mesecitos, ¿no? Yo la verdad es que quisiera darle la palabra a Yolanda Barrita, con quien vamos a hacer la investigación cualitativa. ¿Qué algo querías decir, Yolanda? Te paso el micrófono. Gracias, buenas tardes. Soy Yolanda Barrita, socia con Claudio en el Tesoro Intelligence que vamos a llevar. Tenemos la fortuna y el privilegio de formar parte de este observatorio. Vamos a realizar toda la parte de investigación cualitativa. Yo también soy egresada de Ibero, así que fascinada también de estar aquí. Y respondiendo un poquito al último comentario, porque creo que es una duda que va a surgir mucho, ¿no? O sea, que lo de que es muy abstracto, cómo se va a aterrizar, cómo se va a unir el derecho con la comunicación. Yo vengo de una familia de puros abogados, yo soy la única comunicóloga y sí, es un desmadre lograr venirlo, pero creo precisamente en la magia de justo lo que decía Gaby para poder explicarlo, y no solo eso, me voy un paso atrás, que es lo que vamos a hacer en investigación cualitativa, que va a ser a ras de tierra, porque me encanta esta frase de Ana Laura. Literal, nos vamos a ir a hacer inmersiones etnográficas, observaciones, ¿no? Toda la parte antropológica muy dura de qué es lo que vive, qué es lo que viven las personas de a pie, las que forman parte de este 98% de la población que va por una pensión, que va por un divorcio, que va por un pagaré, ¿no? Y cuánto tienen que pasar en las fiscalías, los procesos, etcétera, que creo que eso también, esta parte de sensibilización, hace un poquito de falta, o mucha falta en esta nueva propuesta, ¿no? En la nueva reforma. Entonces, justo como por ahí también quería comentarles por dónde va a ir cerrándose y aterrizando esto, porque además vamos a tener el honor de ir junto con Animal Político y también de la mano de Gaby para unir comunicación con investigación. Y eso va a ser cosas muy ricas como historias de vida que puedan llegar a ciudadanos como todos nosotros y lograr comprender un poquito más la complejidad que traemos ya encima. Gracias. Gracias. Bueno, finalmente le doy la palabra al doctor Ricardo Ortega. ¿No sirve? Gracias. Toma. Pues simplemente aprovecho la pregunta de Pablo Reyes para decirles algo que hemos conversado mucho con Ana Laura, y es que la idea del observatorio es que mantenga una comunicación permanente con diferentes espacios del gremio, también lo que comentaba Miguel, ¿no? Queremos generar reuniones y discutir y dialogar e identificar incluso aquellos insumos que el propio gremio de abogadas y abogados puede proporcionar al observatorio. De tal manera que pues, la invitación está abierta para mantener este diálogo. Nosotros nos acercaremos con esos diferentes espacios porque nos interesa mantener en este proceso de investigación un diálogo muy cercano con quienes están practicando, con las distintas barras de abogadas y abogados, así como con distintos sectores del medio jurídico que pueden darnos insumos muy importantes para el análisis. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues ya nada más agradecerles a todas y todos su presencia. La verdad nos vamos bien entusiasmados con esta iniciativa y invitarlos aquí al vestíbulo a un vino de honor. Muchas gracias. Buenas noches.
todo lo... Sí, ¿verdad?